Hola, bueno, estamos aquí. Les habla Berta Aguirre del programa Hablando Claro con servidora Berta Aguirre, que es un programa de información y orientación en diferentes casos, pero más nos especializamos en las cuestiones migratorias. Yo siempre les he dicho que hablar de migración, hablar de migración es hablar de muchos temas, no solamente migratorios. Es saber si tu situación, o sea, en cómo nos encontramos y qué es lo que vamos a hacer cuando decidimos emigrar o pensamos emigrar. El día de hoy, con la experiencia de tantos años, quisiera saber si se escucha, porque ya en diferentes partes nos quitan el audio. Y Leónides Contreras, me gustaría saber si se escucha el audio. Quiero saber si se escucha, por favor, por ahí, porque vamos a hablar de que los mexicanos desbaratamos México. Los mexicanos estamos en la situación más difícil que hayamos podido tener en años y gobiernos anteriores. México se está transformando en un país socialista y mucha gente no lo cree. Mucha gente lo juzga a uno de loco, y los mexicanos somos los que hemos dado este resultado el día de hoy. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque mucha gente me conoce en las redes sociales y en diferentes países por la labor que estoy haciendo de buscar una emigración legal, digna y ordenada. José Soler, gracias por estar ahí. Me gustaría que me dijeras si se escucha el audio. Hoy vamos a hablar de esto que yo había guardado para momentos personales, pero ahora lo quiero comunicar con todos ustedes. El que quiera creer, que lo crea. Y el que no lo quiera creer, pues espérese a que suceda. Porque somos así los mexicanos. Voy a hablar de los mexicanos. Los mexicanos el día de hoy estamos sufriendo una transformación. Raymond, ¿se escucha el audio? Por favor, mijo. Cruz y Fabiola García, por favor, si se escucha el audio. Los mexicanos hemos llegado hasta esta situación de estar divididos. Si antes estábamos divididos, hoy estamos más divididos que nunca. ¿Por qué? Porque se está transformando México en un país socialista. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, es un país socialista. ¿Por qué? Porque ya tuvimos diferentes gobiernos que han robado, han saqueado a México, han desbaratado México muchas veces. No hay, gracias José, no hay gobierno que llegue a México y que se robe los recursos. No hay gobierno que llegue a México y que vea para su molino. No hay diputado, no hay senador, no hay presidente municipal, no hay regidor, no hay delegado del sistema agrario que no robe en México. Entonces, hoy que estamos en una situación donde no solamente se está robando los recursos de México, hoy llegamos a una situación donde no solo se va a negar el derecho a los mexicanos de poder elegir voluntariamente, se está llegando a la situación de un país socialista como en lo que es Cuba, como lo que es Venezuela, como lo que es Nicaragua, que se determinan países de izquierda. Llegamos a un hartazgo nacional de tanto robo, tanto saqueo, y viene una persona, Andrés Manuel López Obrador, que como todos los políticos promete prosperidad, promete todo lo que los mexicanos necesitamos y queremos, y estamos hambrientos de tener un México próspero, un México que tiene la capacidad, México tiene el territorio, México tiene los recursos naturales, México es un país grandioso, pero los que menos lo valoramos somos los mexicanos, y hoy llega
al poder, hoy llega al poder una persona que en su cabeza nadie nos dimos cuenta. Hoy llega al poder Andrés Manuel López Obrador, que en su cabeza no están los mexicanos. No estamos los mexicanos ni dentro de territorio mexicano ni fuera de territorio mexicano. En su cabeza está seguir una agenda personal y de su idea personal para ser el mejor presidente, no de México, sino ser el mejor presidente de los países socialistas de izquierda que traen en su cabeza una revolución contra los capitalistas, traen en su cabeza una revolución en su cabeza. Yo hoy te quiero decir, mexicano, tú decides, ya basta de chairos, fifís y puras cuestiones de esas, basta de eso. Tú, mexicano, no es culpa del indio, sino del que se lo hace compadre. Entonces, la gente en México, yo se los digo, yo soy mexicana, la gente se confunde porque yo vivo entre México y Estados Unidos por mi labor de hacer cuestiones migratorias y porque la vida me trajo hasta acá, para darme el conocimiento, la capacidad y el carácter moral de hoy decirte, tú, mexicano, eres el que vas a decidir. ¿Por qué? Porque ahorita todo México, que fifí, que chairo, que esto, que el otro, no tenemos ni siquiera la capacidad, ni la educación, ni la cultura democrática de ser respetuosos y respetar la ideología, la religión, el trabajo de las demás personas. Eso es lo que va a joder a México y eso es lo que está jodiendo a México. Se habla de que todos sabemos, dicen que no es socialista México. Claro que es socialista. Se notó desde el primer día que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador, que invitó a toda la gente de izquierda, a Nicolás Maduro, invitó a Soros, que es un multimillonario, que es de los que manejan el mundo, invitó a muchísimas personas y son de izquierda. Se notó desde el momento en que nunca ha tenido una entrevista directa con Estados Unidos. Perfecto. A mí lo que me llama la atención es cómo los mexicanos no pensamos, no captamos. ¿Por qué? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, si se ponen a analizar, él no ha mentido, pero sí ha robado. Ha robado la paz y la tranquilidad de los mexicanos dentro y fuera de territorio mexicano. Ha robado el amor por México. Ha robado el respeto entre los mexicanos. Ha robado los sueños de millones de mexicanos que pensábamos en tener un México próspero. ¿Cómo no nos da la capacidad a los mexicanos de darnos cuenta de que en 2 años estamos peor que nunca en la historia de México? A ver, ¿cómo no te da por lógica pensar que si un presidente de la República Mexicana, corrupto o no corrupto, nos falte al respeto todas las mañanas hablando de la culpa de los anteriores presidentes? ¿No te cae el 20 de eso? Ya sabemos que México está pobre, que México no es una potencia mundial por culpa de Peña Nieto, de Calderón, de Vicente Fox, de Salinas de Gortari. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Por eso se le dio el voto de confianza para dirigir un México fuerte, un México capaz. Para eso se le dio la confianza, la cual él también se la ha robado. ¿Y qué pasa? Los mexicanos no la hemos vivido, y debemos de contarnos, no la hemos vivido todos estos 2 años peleándonos, ofendiéndonos, perdiendo el tiempo entre nosotros, sin mirar realmente lo que está pasando. ¿Por qué es un país socialista? Porque la presidenta de Morena lo dijo textual: viva Fidel Castro,
Viva el Foro de Sao Paulo, hoy Grupo Puebla. Están haciendo colectivos en cada una de los municipios, de las rancherías, de toda la República Mexicana, tipo Cuba. Mucha gente no conoce Cuba, pero su servidora sí lo conoce. Ustedes saben, y los que me conocen saben que yo he estado viajando a Cuba por varias situaciones. Y por eso, con conocimiento de causa, se los digo. Y no se enojen, porque el que no oye ahorita, después vamos a tener problema. Por eso les trajeron 900 médicos cubanos para que los eduquen a los mexicanos. O sea que los mexicanos ya no tenemos ni la capacidad ni el cerebro para organizarnos como mexicanos. Por eso nos tuvieron que traer cubanos para podernos educar a los mexicanos. Mis respetos para la raza cubana, mis respetos para todos los países. Pero yo como mexicana, y conforme al artículo 1 de la Constitución mexicana, yo no estoy de acuerdo en que venga gente de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que venga gente de Bolivia como Evo Morales a decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador cómo instaurar su sistema socialista. Se están organizando en colectivos donde te están ofreciendo 500 pesos de sueldo y una despensa para que vayas de casa en casa a anotar a las personas, a convencerlas de que Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo correcto. Eso se hizo en Cuba. Al rato vas a traer tu carnet de identidad. Ya no va a ser una credencial del INE para votar. No, vas a traer un carnet de identidad. Y eso lo dice en estos códigos de Cuba, de la familia. Comparen estos códigos. Esto es un código, ¿sí?, en Cuba. Y esto es un código en México. No es el tamaño de las hojas, es el contenido. ¿Por qué estos códigos son más pequeños, hechos en papel así? ¿Por qué? Porque la Constitución de Cuba, la Constitución de la República de Cuba, que aquí la tengo, ¿ok?, no es respetada por el presidente de Cuba. No fue respetada por Fidel Castro. No fue respetada por Raúl Castro. No ha sido respetada por Díaz-Canel. ¿Por qué? Porque en Cuba es un sistema dictador, sometedor. Largas colas para recibir un pollo. Largas colas para buscar lo que te autorizan en la libreta de canasta básica. Eso es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Pero nos la está disfrazando a una tarjeta de bienestar. Es la misma libreta de canasta básica en Cuba. Y la tarjeta de prosperidad es la misma situación. Entonces, tú mexicano, no me creas, júzgame, dime lo que quieras, pero ya lo verás y ya lo vivirás si no pones atención. Con esta libreta básica que les dan en Cuba, por eso trajeron gente cubana para educarte, mexicano. Para eso trajeron a los pseudo médicos cubanos. ¿Por qué? Porque en lo que es la salud es donde va más personas, y de esos 900 médicos cubanos, si acaso tenemos 100 médicos titulados en La Habana, son muchos. Desde ahí se rompe la Constitución porque se trajo dictatoriamente a 900 médicos cubanos sin acreditar sus títulos en la Secretaría de Educación Pública de México, porque para que un profesional, y más en lo que se refiere de la salud, acredite sus títulos en la Secretaría de Educación Pública para poder ejercer en México. Y sin embargo, no se hizo. ¿Por qué? Porque los mexicanos, a los 33 años que tengo de carrera, incluyéndome yo, les puedo decir que no leemos, no investigamos, no preguntamos, y si preguntamos
Ay, que digan lo que quieran. Oye, se está haciendo el país socialista. No, está bien. Es que Andrés Manuel López Obrador nos va a dar una despensa cada mes. No, está bien, porque Andrés Manuel López Obrador le dio doble la pensión a mi papá y después nos va a dar lo demás. No, todo tiene una razón de ser encaminado a poderte someter. Los cubanos no se levantaban porque no conocían el internet. Los cubanos no se levantaban porque no conocen la carne de puerco, de res. Yo conozco gente en Cuba que nunca en sus 80 años ha probado un bistec de res. Así, yo conozco cubanos que ni siquiera han viajado de la Isla de la Juventud a La Habana. ¿Por qué? Porque yo estuve en Cuba y es tan difícil tomar un transporte de La Habana al Vedao, que pasan máquinas y pasa la guagua y pasa el P1 y pasa el P2 y van retacados de gente. Sí, es muy barato. $1 te cuesta la guagua o el P1, que son transportes. $1 te cuesta. Pero para subirte ahí hay que sudar, y yo sudé 5 horas para poderme ir de La Habana a Habana del Este, que son como 15, 20 minutos de La Habana. ¿Por qué los cubanos no se levantan? Porque estaban encerrados. Ahora que hay internet, es cuando se están levantando, es cuando están exigiendo, es cuando el gobierno de Díaz-Canel está viéndose atacado por todos los cubanos que están fuera de Cuba. Y los mexicanos que tenemos internet, los mexicanos que tenemos una educación maravillosa, no es gratuita, pero porque nos costó, por eso la valoramos y la hacemos bien. Entonces, hoy, todos los mexicanos le estamos dando en la madre a México. Los diputados, porque por conveniencia, están votando a que se quite la propiedad privada. Los diputados y los senadores, por conveniencia política, están diciendo que López Obrador está mal porque está haciendo esto. Sí, ya la gente ya no le cree al diputado o al senador de partido de oposición que está diciendo la verdad, porque antes eran unos mentirosos. Y ahora, aprovechándose del error en el que nos encontramos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador está transformando a México en un país socialista. No creo que a un mexicano con cerebro no nos dé para pensar que la riqueza de tu casa, la riqueza del país, no se mide por cosas abstractas como lo es la felicidad. Abstracto es algo que no se palpa, se cree, se siente, como la religión. Entonces, no creo que no te dé el cerebro para pensar. Tú que rentas casa en México, tu riqueza va a estar valorada en tu felicidad del alma y del corazón. Claro que no, porque no tienes una casa, porque la tienes que pagar, porque la casa que tienes ahora va a pasar a propiedad del amo y señor Andrés Manuel López Obrador y el gobierno. Si no te das cuenta y sigues peleándote, no me pelees, debate. Yo quisiera ver que venga aquí alguien que vota por Andrés Manuel López Obrador y que defiende a Andrés Manuel López Obrador y que sin pelear digamos qué ha hecho Andrés Manuel López Obrador por México en 2 años. Andrés Manuel López Obrador en 2 años hizo una decreción del país del 0.02%, cuando en campaña dijo que íbamos a tener un crecimiento económico, aunque sea del 1%. Ahora dice que después de 6 años va a haber un crecimiento del 6%. Señores, hasta el más indio mexicano en Chiapas, en Oaxaca, en Nayarit, sabe que si no tiene ingresos, no tiene para comer.
Y de eso se está aprovechando Andrés Manuel López Obrador. Pero no es culpa de Andrés Manuel López Obrador, es culpa tuya, mexicano, por pelear a Berta Aguirre y no investigar. Mi preocupación y mi ocupación más grande es que se está perdiendo la cultura, el respeto, la identidad de los mexicanos con un sistema socialista, para lo cual ya vinieron los cubanos a educarte. Y tú, como noble mexicano, lo recibes, le das todo en tu casa y al rato él es el que te saca. Eso es lo que está pasando en México. Aquí esta Constitución dice que la República de Cuba está hecha por hombres y mujeres trabajadores independientes. Eso es totalmente falso. En Cuba no existe un negocio que no lo maneje el gobierno, porque si pones un negocio de cuenta propia o particular, como le llaman, en el momento en que el gobierno diga no me gusta cómo se maneja, van y se lo quitan. ¿Eso quieres para México? Y los que sean digan, ay, no va a pasar. No, sí va a pasar. Y sí está pasando. Les dieron 2 meses adelantados a los pensionados. ¿Por qué? Porque en lo que se afianzaba el socialismo en México, te adelanto 2 meses, compro tu voluntad y ya después solamente te voy a dar una cantidad igual, homogénea para todos. No les da, mexicanos, para pensar que si eres profesionista, ¿cómo viene un presidente de México y te ofende a ti, médico mexicano, y te dice que eres un ratero, que estudiaste para robar, cuando millones de mexicanos profesionales, profesionistas como su servidora, yo tuve que trabajar y estudiar y atender a mi familia ya casada para poder tener mi título como abogada en México? Muchos sueñan con tener una profesión para salir de la situación en la que se encuentran y darle una prosperidad a su familia. Con un sistema socialista vas a ser, Cuba tiene la educación gratis, sí, pero dime tú, ¿en qué trabaja un ingeniero? ¿En qué trabaja un arquitecto? ¿En qué trabaja un abogado? En oficios que el gobierno de Cuba les da. Yo fui pareja de un abogado cubano y lo vi y lo palpé, y por eso se los estoy diciendo. Él, siendo abogado, trabaja en el departamento jurídico de una empresa en Cuba y gana 20 CUC al mes. Por las noches, como no le ajusta, es un agente de seguridad en otro nightclub que es manejado por el gobierno cubano. Entonces, tú abogado, tú médico, tú ingeniero, tú arquitecto en México, vas a tener de a dos. O le trabajas bajo las humillaciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, o muerdes el lazo y hoy te unes para que no se llegue a esa situación. Y debemos de exigir la salida, no, el encarcelamiento de Andrés Manuel López Obrador, porque ha violado la Constitución mexicana al haber metido médicos, paramilitares, militares de Cuba, de Venezuela y de Centroamérica con esas caravanas. Ha violado la Constitución al haber firmado esos pactos globales de inmigración y de refugiados de la ONU, que permitió la invasión agresiva de centroamericanos, africanos, haitianos, y no les dio para pensar cómo fue que un haitiano llegó a México, no les dio para pensar cómo un africano llegó a México, que no se dieron cuenta que vino el presidente de España y que Andrés Manuel López Obrador recibió millones de dólares para que no fueran a Canadá, porque Canadá firmó los pactos globales. Andrés Manuel López Obrador recibió millones de Europa porque tenía barcos llenos de africanos que no entraron a territorio europeo, entraron a territorio mexicano. Las caravanas, se les prometió muchas cosas y hoy nadie, y se los digo como especialista y abogada mexicana,
como especialista en materia de inmigración, les digo que ningún emigrante de los que vinieron en caravanas van a calificar por un asilo en los Estados Unidos de Norteamérica, y eso es gracias a Andrés Manuel López Obrador, porque les dio una residencia legal en México, porque les dio ayuda de 2,500 a 6,000 pesos en México, porque les dio protección en México, porque los encaminó desde Chiapas hasta Tijuana, Agua Prieta. Tenemos toda la frontera norte llena de migrantes, sin comida, sin casa, sin quien nos organice ni nada. ¿Por qué? Porque para Andrés Manuel López Obrador ya los usó, ya no los necesita. ¿Y por qué no van a calificar esos emigrantes? Porque para calificar por un asilo, que es lo que vienen buscando Estados Unidos, ya no califican. ¿Por qué no califican? Porque para el asilo en Estados Unidos, no lo dice Trump, no lo dice Berta Aguirre, no lo dice las asociaciones que ayudan a los emigrantes, no. Lo dice la ley de migración, que no califica para el asilo toda persona que ha tenido crímenes en su país. No califica para el asilo todas las personas que entraron a los Estados Unidos de Norteamérica y fueron deportados o tienen salidas voluntarias o vivieron indocumentados en Estados Unidos y salieron. No califican para el asilo. Pero tampoco califican para el asilo las personas que no puedan demostrar que corren peligro en el país donde vivían y en el país en el que se encuentran. Y gracias a Andrés Manuel López Obrador, ningún emigrante va a calificar. Es un proceso el que los que puedan entrar se les dé una entrada, pero se van a tener que esperar para su proceso de deportación, que al final de cuentas y con la contingencia del COVID van a ser deportados, y ya están siendo deportados miles en camiones a México, porque gracias a Andrés Manuel López Obrador, él tiene las fronteras abiertas y puede entrar quien quiera a territorio mexicano. No te dan nada, no me creas. Ponte a leer, ponte a estudiar, ponte a investigar. Ya es momento, mexicano, de que te pares de ese sillón, de que te quites el celular en la mano y de que te pongas a investigar qué está pasando con tu país. Por eso estoy diciendo que los mexicanos todos somos responsables de que tengamos que tener gente cubana, no solamente en México, en Bolivia, en Perú, en Argentina. Para pronto va el negocio número 1 de Cuba, que son sus agentes del G2 de inteligencia y sus esclavos médicos, para que aleccionen a la gente en los territorios al socialismo. Entonces, ¿desde cuándo acá los mexicanos necesitamos bules para nadar? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo México necesita un problema tan grave como el que tiene con Estados Unidos? Ahora, para terminar, quisiera decirles muchas cosas, pero con esto tienen: tú chairo, tú fifí, tú chayotero, tú mexicano, quieres estarle mordiendo la mano a Cuba para que te dé un pedazo de pan, porque no es Andrés Manuel López Obrador, es el títere de Andrés Manuel López Obrador, porque como presidente no tiene ideas, tiene que traer a los del Foro de Sao Paulo, o tiene que traer a los hoy llamados Grupo Puebla socialistas, y tiene que traer a la gente de Cuba para que pueda implementar el socialismo en México, porque Andrés Manuel López Obrador no sabe cómo hacerlo. Por eso, ahí demuestra la ineptitud del presidente al tener que traer asesores extranjeros a territorio mexicano. Y es falso que tenga una buena relación con el presidente de Estados Unidos. El COVID-19, ¿existe el virus? Sí existe el virus, pero si tú te cuidas, te vas a salvar. ¿Por qué se estaba riendo Andrés Manuel López Obrador? Porque es un traidor. Porque Andrés Manuel López Obrador, en vez de haber dicho besos y abrazos, debió de haber dicho la verdad. Ese virus
es un virus creado en China para manipular a los Estados Unidos de Norteamérica y llegar a ser una primera potencia mundial, China, por encima de Estados Unidos. Porque el blanco de China y el blanco de muchos países es Estados Unidos. Debió de haber dicho Andrés Manuel López Obrador, es una manipulación mundial y yo no le voy a entrar. Pero cuando le llamaron y le jalaron las orejas todos los países socialistas y la ONU, cambió de discurso en lugar de haber salvado a los mexicanos y que ahora no se hayan contaminado como se contaminaron. Eso se llama traición y genocidio a la patria. Así es que, mexicano, cuida tu sistema inmunológico, cuídate tú, ponte el cubrebocas porque los gases que están expandiendo son graves. Ponte tus guantes y sal a la calle a pelear tu libertad. Sal a la calle a decir, no queremos el socialismo en México. Lo primero que se debió de haber hecho es ser leal. Como presidente, Andrés Manuel López Obrador debió de haber sido leal a los mexicanos y decirnos la verdad del COVID. Yo tengo casos documentados donde un joven murió de VIH, murió en su casa, vio más de 40 personas. Cuando llevaron el cuerpo para la autopsia y para los trámites funerarios, el Hospital Civil de Monterrey le puso que había sido por el COVID, porque como siempre, los mexicanos nos vendemos por 500 pesos y una despensa, y el país que lo manejen los gobiernos y los presidentes corruptos. Esta vez no es la misma. Tengo documentos de una persona que murió de diabetes y le pusieron COVID-19. Por esa traición de Andrés Manuel López Obrador y no decir la verdad, ahora sí se expandió. Pero no tengan miedo. Ustedes sáquenle cuentas. Si él no se contagia y no ha dejado de trabajar, ¿por qué? Porque es Dios. ¿Tú por qué te vas a contaminar? Ya llegaron los delegados y superdelegados a cada uno de los estados de la República Mexicana y más, a Jalisco y a todos los que están en contra de ese socialismo. Así es de que, mexicano, tú decides que te eduque un cubano que apenas tiene para comer y que es esclavo del régimen, o te educas tú, mexicano, y recuperas tu México. Ahí verás. Y los mexicanos en el exterior ya no tienen programa paisano. Los mexicanos en el exterior, se nos acabó el voto de los mexicanos en el exterior. Así es de que todos los que están en territorio estadounidense, o están en Canadá, o están en Europa, espérense, porque les va a costar un ojo de la cara para entrar a México. Y cuando llegue una legalización a Estados Unidos, ustedes no van a tener el pasaporte a la mano. Y cuando venga Andrés Manuel López Obrador a hablar con el presidente Donald Trump, va a abrir las puertas de México para que Donald Trump, si quiere presionar con los mexicanos que están indocumentados, López Obrador va a decir, a mí no me presiona Estados Unidos y que deporte a todos los mexicanos que quiera deportar, pero yo no me le voy a someter a Estados Unidos. Entonces, mexicano, ahí te vas a acordar de mí y te vas a mi canal de YouTube, Hablando Claro con Berta Aguirre Hablando Claro, para que sepas cómo vas a arreglar tu situación migratoria, tuya y de tu familia. México es un país libre, México es un país soberano, México es un país millonario, pero le falta valorarse. Andrés Manuel López Obrador, en vez de regalar 33,000 millones de dólares en 3 etapas a Centroamérica, se los inyecta a México y ahorita estuviéramos hablando 2 años después de otra cosa. Si Andrés Manuel López Obrador, en lugar de estar con su agenda socialista, le haya dado a los mexicanos, ténganlo por seguro que en 2 años ya se haya levantado el campo, en 2 años ya se haya levantado la economía, en 2 años, con las ideas populistas que tiene, si haya cumplido Andrés Manuel López Obrador, México a 2 años de su elección fuera uno de los mejores países de izquierda prósperos. Pero los países de izquierda son pobres y gobiernos ricos. Él sí puede tener un palacio,
el si puede tener 2, 3 pares de zapatos, el si puede tener un negocio con sus hijos, el si puede manejar el país. Y tú que eres el dueño del país, confórmate con la felicidad del alma y confórmate con un par de zapatos. O sacas la casta mexicana este 30 de mayo o te quedas ahí. Y a los líderes de oposición, déjense de cochinadas. El objetivo es sacar a ese señor antes de diciembre. Quítense de cochinadas. Líderes o no líderes, todos somos mexicanos. Ay, no pongas la manta así porque va el grupo este. Ay, no pongas la manta así porque dice esto. Sean de verdad unos líderes y guíen a todos los mexicanos a una prosperidad. De eso se está aprovechando Andrés Manuel López Obrador. De la división y, como dijo la primera no dama, de la división y de lo mal educados que están los mexicanos. O se aclimatan o se aclichingan.